hermanos, únanse en oración. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en este lugar. Amén, Señor. Solo tú eres digno de ser exaltado. Padre, tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Oramos, Padre, que el día de hoy tu palabra, Señor, encuentre un buen lugar en nuestro corazón. Que el día de hoy, Señor, tu palabra ilumine nuestra vida para que andemos, Señor, con la luz tuya, Padre. Te alabamos y te bendecimos en este lugar. Padre, cancelamos toda distracción, todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Y nos declaramos libres en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, extendemos una oración a nuestros hermanos en Nicaragua, Señor. Padre amado, esa nación que ha sido afectada por el huracán, extendemos una oración a cada hermano, hermana. Padre amado, que tú guardes sus vidas, que tú proveas lo necesario para que ellos puedan tener, Señor, para seguir adelante. Ayuda a nuestro hermano Pastor Marvin ahí en Managua. Fortalécelo, ayúdalo en su congregación, Señor. Que tu gracia y tu favor esté con él, Señor amado. Te damos gloria y alabanza, Señor. Padre, oramos por los enfermos también. Tu palabra no miente. Tu palabra es real, es verdadera. Tu palabra dice: el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido sanados. Declaramos la palabra de fe, de sanidad, a favor de cada persona que está pasando por el dolor, por la enfermedad. En el nombre de Jesús, cancelamos toda mentira del enemigo. En el nombre de Jesús, cancelamos todo argumento contra la palabra de Dios, contra la sanidad que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tú nos has sanado y nosotros hemos decidido creer en tu palabra. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad al que está enfermo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, todo dardo de fuego del maligno, de enfermedad, no prospera, Padre. Oh, aleluya, Señor, porque hay poder en tu nombre, Señor. Oh, no cantamos por cantar, cantamos la realidad. Oh, denle fuerte palmas al Rey de Reyes, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces, amados hermanos, al haber creído en la palabra de Dios predicada y al habernos arrepentido de nuestros pecados, aceptando al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, diga conmigo, en ese momento, se nos dio la promesa de la salvación y muchos otros beneficios que vienen con la salvación. La semana pasada, como usted recordará, aprendimos sobre el segundo de los beneficios de la salvación. Si usted trae sus notas, recordará que estuvimos hablando de la justificación. En 1 Corintios capítulo 1 verso 30 aprendimos lo que es la justificación. Amén. Y aprendimos de las cosas que hemos sido justificados. Hemos sido justificados para remover nuestra condena. Hemos sido justificados de todos los cargos que había en nuestra contra o que hay en nuestra contra. También hemos sido justificados, jóvenes, hemos sido justificados para ser declarados justos ante Dios.
Nos lo dice Romanos capítulo 3, 21 al 25. El día de hoy, amados hermanos, aprenderemos del tercer beneficio del paquete de nuestra salvación. Es importante que los hijos de Dios sepan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él no solamente nos ha dado salvación, nos ha dado un paquete completo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos ha dado un paquete completo para que podamos vivir la vida que Él nos ha dado aquí en la tierra, en lo que estamos aquí en la tierra. El tercer beneficio del paquete de la salvación, recuerde, la salvación no es un family package. Quiere decir que si mamá es salva, los hijos necesitan hacer su propia decisión. No es un family package. El esposo no está incluido. El esposo necesita hacer su propia decisión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La salvación no es un family package, sin embargo es un paquete completo que Dios nos ha dado a cada uno de aquellos que ha creído en el Señor. Oh, si usted ha creído, denle fuerte palmas al Señor. El día de hoy quiero hablarle del tercer beneficio, y este tercero es la sabiduría de Dios. Diga conmigo, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios? Voltea con el de al lado y dile, ¿en qué sabiduría andas? Pregúntale, ¿en qué sabiduría andas? Ahí en casita, pregúntele al que está al lado y dígale, pregúntele y dígale, ¿en qué sabiduría andas? La sabiduría de Dios, Primera de Corintios en el capítulo 1. Gloria a Dios. Acompáñenos. 1 Corinthians chapter 1. Y dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Me dicen amén cuando estén ahí, amados hermanos? Amén, amén. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Corintios en el capítulo 1, en el capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Diga conmigo, sabiduría. Sabiduría. Como cristianos, por medio de nuestro Señor, se nos ha dado el derecho legal para vivir nuestra nueva vida en la sabiduría de Dios. Ahora bien, es importante, hermanos, entender que hay tres tipos de sabiduría. Para que no nos vayamos a confundir, hablaremos primero de estos tres tipos de sabiduría. Saber que hay tres tipos de sabiduría, dos de ellas que no son de Dios, eso nos ayudará, hermanos, a distinguir la diferencia entre las diferentes sabidurías que hay. Amén, amén. Nos ayudará a discernir en qué tipo de sabiduría andamos. Recordemos que a veces pensamos que andamos en la correcta, pero Dios viene y nos ilumina para que podamos enmendar nuestro camino. Amén, amén. ¿Cuántos dicen, ayúdame, Señor? También nos ayudará a cambiar de sabiduría si es que andamos en la sabiduría equivocada. Así es que vamos a hablar de las sabidurías, de dos sabidurías que no son de Dios.
Y si el tiempo nos da, entraremos a lo que es la sabiduría de Dios. Yes, amen. El primer tipo de sabiduría que hay es la sabiduría basada en el conocimiento, el conocimiento natural. Este es el conocimiento académico. También se le llama la sabiduría terrenal, la sabiduría natural. Esta es la sabiduría que se obtiene a través de la escuela. En la universidad, cuando usted va a la escuela, le están enseñando una sabiduría. Cuando usted va a la universidad, le siguen enseñando una sabiduría natural. Amen, amen. La sabiduría natural es con el fin de ejercer una carrera profesional. Por ejemplo, si usted quiere ser un doctor, necesitan enseñarle este tipo de sabiduría para que usted sepa ser un buen doctor. Amen, amen. Porque ahora hay doctores que, ay, Señor amado, ayúdanos, Señor. Ahora hay doctores, hermanos, que, ay, Señor, tienen que importar doctores de otro lado del mundo, hermano. Porque los doctores, hermanos, de estos tiempos, ay, Señor amado, ya ni le revisan a uno la lengua, hermano. Por eso le digo todo. Nomás le dicen, ¿qué tiene? Me duele la cabeza. Ah, sí, antibiótico. Mire, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Amen. Que de aquí salgan buenos doctores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Hay una ciencia, hay una sabiduría para que las personas puedan llegar a ser doctor. Hay ciencia, conocimiento para que un ingeniero pueda llegar a ser un ingeniero. Sabiduría con una meta, llegar a cumplir una carrera. Esta es una sabiduría, hermanos, una ciencia que nos capacita para una profesión y quizá para ser prosperados aquí en la tierra cuando se toma la carrera correcta. Sin embargo, esta sabiduría terrenal, la sabiduría natural, no nos capacita para vivir con el propósito de Dios, ni para obtener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá en México, hermanos, hay una iglesia, y a mí me bendice mucho esa iglesia, porque está llena de gente profesional, gente que fue a la universidad, se graduó, doctores, licenciados, abogados. Hermano, está llena esa iglesia de gente, y uno ve el poder de Dios, hermano, porque es gente que ha entendido la gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría que ellos han ido a estudiar a la universidad. Amén. No es lo fuerte el Señor que se lo da. A mí me bendice, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña la diferencia. No es que está mal que vayamos a la universidad, que nos graduemos. De hecho, en esta iglesia siempre estamos, hermano, orando por la juventud, para que la juventud logre sus metas, sus planes, sus sueños, sus deseos, sus buenos deseos de su corazón. Hay gente que quiere llegar a ser profesional en alguna carrera, y nosotros, amén, que Dios provea y que Dios guíe a cada joven que siente en su corazón llegar a una carrera profesional. Amén. Pero no es malo tener una sabiduría, un conocimiento, hermano, profesional. Lo que sí debemos de entender es la diferencia. La sabiduría natural no nos capacita para vivir con el propósito de Dios, ni para obtener la vida eterna. De hecho, la Escritura nos dice que la sabiduría, la ciencia de este mundo es insensatez para con las cosas de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 3, yo sé que me están viendo como diciendo, el pastor y la palabra, ahorita ahí va, no se preocupen.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18, dice la palabra del Señor. ¿Están ahí, amados hermanos? Primera de Corintios 3, 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Primera de Corintios 3, 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No le digo, eso es lo que hicieron todas estas personas profesionales en esa iglesia. Tuvieron que pasar por esta conversión. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prendió a los sabios en la ciencia de ellos. Amén. Entonces, la sabiduría, el conocimiento natural no es suficiente para que nosotros alcancemos la salvación. Amén. Así Es una sabiduría, un conocimiento natural para las cosas naturales. Yes, yes. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Amén. En segundo lugar tenemos la sabiduría mundana. Diga conmigo, sabiduría mundana. Sabiduría mundana. La primera es sabiduría natural, pero hay una sabiduría mundana. Y esa es la que tenemos que haberle dicho que no desde hace mucho tiempo. En Santiago, en el capítulo 3, la Biblia nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Así que el día de hoy quizá usted encuentre una respuesta a la pregunta: ¿por qué sigo teniendo problemas con mi pareja en mi matrimonio? Amén. Vamos a leer en Santiago en el capítulo 3. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Amén. Y dice acá, ¿quién es sabio? En el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta, sus obras, en sabia humildad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, de Dios, sino terrenal, animal, ¿y qué más? Diabólica. Así dice, Yes. diabólica. Amen. Amen. Mire qué palabra tan tremenda. Porque donde hay celos y contención, ahí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después llena de paz, pacífica, amable, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yes. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que esta sabiduría mundana es una sabiduría animal. ¿Por qué? Porque se vive en los sentidos. Si usted se ha dado cuenta, los animales quizá no tienen
no tienen, quizás no tienen lo que nosotros tenemos, pero los animales tienen los sentidos muy agudos. Amén. Los animales, todo tipo de animales tienen sus sentidos muy agudos. Los animales viven por los sentidos. Sí, amén. Nosotros vivimos diferente como humanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos mente, tenemos raciocinio, tenemos lo que ellos no tienen. Pero ellos tienen los sentidos muy agudos. Aquí la palabra de Dios compara la sabiduría la sabiduría mundana, la compara con una sabiduría de animal, porque se vive en los sentidos, en los instintos, en las obras de la naturaleza humana, en las obras de la carne, como en los celos, la jactancia, el orgullo y el mentir contra la verdad. La palabra de Dios también nos dice que esta sabiduría mundana es una sabiduría diabólica. Es una sabiduría inspirada por Satanás para que las personas vivan su vida justificando sus malas obras, escondiendo toda práctica ilícita que va contra los estándares de vida moral que Dios nos enseña. Amén. La Escritura habla de aquellos que viven en este tipo de sabiduría, hermanos, y también nos dice lo que hacen. En Romanos capítulo 1, acompáñenos a Romanos en el capítulo 1, gloria a Dios, aleluya. Siento que el Señor está escarbando, hermanos, para que Él pueda tirar la buena semilla de su sabiduría. No sé si me entendieron, digan amén. Claro que sí, ustedes ya están grandes en la fe, ya pueden entender muchas cosas espirituales. En Romanos capítulo 1, escuche bien lo que dice, hermano, y habla de aquellos que viven en la sabiduría mundana, en la sabiduría animal, en la sabiduría diabólica. Romanos capítulo 1, en el verso 18, la palabra nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado, se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios se ha revelado a través de la historia de la humanidad. Ahora se nos ha revelado a través de Jesucristo. Pero en el pasado Dios se ha revelado de muchas maneras para que la gente crea en Él y viva diferente. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Algunos lo cambiaron por aves, imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Para muchas personas cambiaron la imagen de Dios incorruptible, difícil de copiar, no se debe de hacer. Cambiaron la imagen de Dios que no se puede tener, la cambiaron por la imagen de reptiles y a esa es a la que adoran. Verso 24. Por lo cual también Dios los soltó, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. 26. Por esto Dios los soltó, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué le dice eso? ¿Mandé? Cambiaron su naturaleza, se rebelaron contra su naturaleza. Amén. Y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mira, hermano, qué importante es leer la palabra de Dios, hermano. Qué importante es. Mira, hermano, tristemente hay personas que viven en este tipo de sabiduría y apoyan la agenda que no le agrada a Dios. La agenda que usted ya sabe, la agenda homosexual, la agenda, hermano, que se ha metido a las escuelas. Mira, hermano, hasta dónde ha llegado. Y es precisamente una sabiduría animal, perversa, hermano, que se ha metido, se quiere meter a las escuelas. Ha penetrado el sistema escolar, hermano. De eso es de lo que está hablando la palabra de Dios. Sí, amén. En la sabiduría de ellos han introducido el conocimiento, hermano. La iglesia tiene que estar alerta. Los padres tienen que estar alerta, velando, orando. Aleluya. La iglesia tiene que estar purificando todo lo que entra, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? La sabiduría de este mundo se quiere infiltrar a las escuelas, hermano, inventando un nuevo género que en realidad no existe, porque la palabra de Dios dice hombre y mujer los creó Dios. Solo existe hombre y mujer. Aleluya. Pero obviamente hay una sabiduría del mundo que se revela a la autoridad de Dios, se revela a lo instituido por Dios. Por eso dice la palabra de Dios aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sí, amén. Mire qué tremendo, hermano. Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Aló? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren todo lo que ha traído la sabiduría que no es de Dios
la sabiduría que es una sabiduría de este mundo, la sabiduría mundana. Todo lo que ha traído este tipo de sabiduría, hermanos. Y dice acá en el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? Muerte. De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mire qué tremendo. Hay gente que no la practica, pero aprueba que se practique. E igual, hermano, es como participar. Si usted le dice a alguien, oh, that's fine, you know, si eso es lo que tú has decidido ser, pues, bueno, no. Dios nos ha puesto como atalayas. Nos ha puesto como luz en medio del mundo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No podemos apoyar, debemos de amar a las personas, amén. Pero no podemos apoyar las cosas que son de las tinieblas. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? Ustedes jóvenes necesitan leer la palabra del Señor para poder darse cuenta de las cosas que no le agradan al Señor. Al Señor no le agrada que cambiemos de sexo. Si Él nos hizo mujeres, pensó en hacernos mujeres desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Él ya había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. No se puede cambiar de género, porque Dios nos ha creado hombre y mujer. Si tú eres mujer, sé feliz. Es una bendición ser mujer, como es una bendición ser hombre. A cada uno Dios lo ha dotado con lo suyo para que seamos bendecidos. Aleluya. Para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Imagínense que todos fuéramos hombres, ¿qué pasaría con la humanidad? La humanidad dejaría de existir. Sería extinguida la humanidad, hermanos. No sé si me estoy explicando. Amén, amén. Es importante, hermano, que la iglesia verdaderamente sea una voz. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? Tenemos que ser una voz de Dios, hermano, en estos últimos tiempos. Los jóvenes, los niños, lean la palabra de Dios para que vean lo que Dios ha creado desde el principio. Y eso nos va a proteger en todas las áreas de nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? Esta sabiduría, hermanos, la sabiduría mundana, es una sabiduría inspirada por el enemigo para que las personas vivan su vida autoengañadas, practicando toda práctica que menciona la palabra del Señor. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén, vivimos en un mundo muy peligroso, hermanos. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Amén. Vivimos en un mundo que está minado, está lleno de mentiras subliminales. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Amén. La iglesia necesita la palabra de Dios. La iglesia necesita el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién se va a oponer al mal? Sí, amén. Tiene que ser la iglesia. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses que el anticristo no se ha manifestado porque la iglesia todavía está en la tierra. Pero la iglesia necesita hacer su labor, necesita ser una voz. Nuestros hijos tienen que saber que no se puede cambiar de género. ¿Aló? Porque Dios nos ha creado girl, you're a girl, you're a boy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se puede hacer los dos. Only one. Y ese one es el que Dios ha creado en tu vida. Amén. Esta sabiduría terrenal mundana tampoco nos ayuda a vivir nuestras vidas
nuestra juventud a la manera de Dios. Solo nos capacita para vivir, hermano, y continuar viviendo en la naturaleza pecaminosa. Fíjese bien, sabiduría para vivir en la naturaleza pecaminosa. ¡Qué tremendo! Recordemos, hermano, que desde el principio de la humanidad, el hombre siempre ha querido tener su propia sabiduría, su propio conocimiento. Adán y Eva fueron enluriados, fueron atraídos, fueron enluriados. ¿You know what a enluriado is? ¿Cuántos saben lo que es enluriado? ¿Cómo se dice? Lure. Como el pescado, ¿verdad? Al pescado se le pone un gancho y se le pone una carnada y se tira para hacerle el lure. Y luego se le está jalando para que pique. Miren, Adán y Eva fueron enluriados, fueron atraídos por ese sentir esa hambre de tener conocimiento, su propio conocimiento. En Génesis capítulo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Acompáñenos a Génesis en el capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Me bendice que hay jovencitas que ya están yendo a la junior high, a la high school, porque ahí, hermano, usted joven tiene que armarse de valor y vivir para el Señor. ¿Cuántas jóvenes me pueden decir un fuerte amén? Ninguna joven. ¿Cuántas jóvenes me pueden decir amén? Bueno, una. ¿Cuántas jóvenes pueden decir amén? A ver, ¿dónde están las jóvenes? Los jóvenes. Amén. Todos los jóvenes. Yes. Ay, hermano. Mercy. A ver, ¿cuántos jóvenes pueden decir amén? Amén. Bueno, así más o menos. Gloria a Dios. Mire, en Génesis, en el capítulo 3, vemos a la humanidad queriendo su propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. Amén. En Génesis, en el capítulo 3, en el verso 1 dice, escuche bien, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Recordemos que Dios le dijo al hombre y a la mujer que podía comer de todos los árboles menos de 2. Pero acá la serpiente astuta le cambió, torció la verdad para atraer la curiosidad de Adán y Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se recuerdan cómo cayó Satanás del cielo? Queriendo ser como Dios. Y Dios, que todo lo sabe, lo descubrió y lo arrojó y lo ha condenado. El enemigo ha sido condenado. ¿Cuántos dicen amén? Acá nuevamente, hermano, el enemigo utiliza su artimaña para engañar al hombre y a la mujer. Y le dice que si comen de ese árbol van a ser como Dios. Y que serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. El hombre y la mujer no recibieron sabiduría al haber desobedecido a Dios. Es lo que nos invita el mundo constantemente. El mundo nos invita a conocer su sabiduría, que en realidad no es una sabiduría. El hombre y la mujer, Adán y Eva, no conocieron, hermano, al haber desobedecido a Dios, no conocieron otra sabiduría. Lo que sí perdieron fue perdieron su inocencia. Ninguna sabiduría hubo en perder su inocencia. Perdieron su inocencia, hermano, y empezaron a darse cuenta de las cosas que eran malas. Aprendieron a hacer lo malo. No hubo ninguna ciencia en haber desobedecido a Dios. Voltea con el galado y dile: no hay sabiduría en desobedecer al Señor. Amén. Solo hace que nos escondamos de la presencia de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Eso es algo muy importante de tomar en cuenta, hermanos. Amén. El mundo nos invita a desobedecer a Dios y a ocultar lo que hacemos utilizando la sabiduría de este mundo. Pero todos sabemos que Dios todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada oculto bajo los ojos de Dios. Todas las cosas están descubiertas ante los ojos del Señor. No hay nada que esté oculto, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Aleluya. Sí, amén. Desde entonces la humanidad en su corazón ha buscado muchas formas de sabiduría. El hombre busca continuamente la verdad. Hermano, continuamente buscan la sabiduría, su propio conocimiento, buscan la razón de su existencia. A la creación de Dios pronto se le olvida que del polvo los formó Dios. No somos más que polvo ante los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, hermano, la razón por qué las personas equivocadamente buscan otra sabiduría, no la sabiduría de Dios, es, hermano, para no depender de Dios, para no depender de la salvación de Dios. Por eso buscan una sabiduría diferente. La humanidad que está caída busca inventar nuevas formas de salvarse sin tener que pasar a través de Jesucristo. Por eso es que, hermanos, si usted escucha lo que la ciencia hace para poder lograr, hermano, su propia iluminación. Algunos han llegado a creer, a poner su fe en la tecnología. Otros han empezado a creer en los ovnis, que la salvación viene de los ovnis. Ni siquiera se sabe si hay ovnis. Y hay gente que ha cambiado a Dios para poner su fe en los ovnis. Imagínese usted, amado hermano, la creación de Dios, hermano. Mire qué tremendo. La creación de Dios ha inventado su propia sabiduría, su propio conocimiento, porque quieren controlar su propio destino. Otra de las razones por qué
la humanidad busca e inventa su propia sabiduría es para vivir sin límites, confiando en la autosuficiencia y para vivir, hermano, sin tener que confrontar con el juicio de Dios. Pero la realidad, hermanos, la iglesia necesita saber, la realidad es que la sabiduría natural, ni la sabiduría del enemigo, ninguna sabiduría, ninguna ciencia puede salvar nuestras almas. Aleluya. La ciencia de la medicina puede ayudar nuestra salud, pero jamás podrá salvar nuestras almas. Solamente hay uno que puede salvar, y su nombre es Jesús, el Mesías Salvador, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Solamente hay alguien que puede salvar, hay alguien que puede liberar, y su nombre es Jesús. Ninguna ciencia nos va a poder salvar. Hay personas que quieren hacer ching a la muerte. Hermano, no vivamos engañados. Hay gente que quiere burlar a la muerte y vivir, burlar el juicio de Dios. Pero necesitamos volver a entender que ninguna sabiduría puede salvar nuestras almas. Solamente Cristo puede salvar nuestras almas. Por eso le digo que me bendice, hermano, cuando yo voy a esa iglesia y veo que toda la gente, hermano, la mayoría tiene una profesión. Sin embargo, se hicieron, hermano, cristianos para la gloria de Dios. Porque han entendido que no hay ninguna ciencia que nos pueda ayudar en el problema de la muerte eterna, hermanos. Necesitamos a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? La Escritura nos dice, amados hermanos, que a través de Jesucristo y a través de la predicación del Evangelio, Dios vino a manifestar su poder muy por encima de la sabiduría de este mundo. A través de Jesucristo predicado, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, miren lo que dice. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Todavía siguen acá, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. Aleluya. Le voy a pedir a nuestro hermano, a alguien aquí en el keyboard, porque hoy, hermano, tenemos que terminar esta primera parte. Aleluya. Reflexionando en nuestra vida. Primera de Corintios, en el capítulo 1, escuche bien. En el verso 18, escuche bien, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice lo que Cristo hizo, hermano, para desmantelar la sabiduría de los hombres. En el verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los gentiles piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
mas para los llamados, ¿cuántos son llamados? Así judíos como griegos, como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Oh, dele fuerte palmas al Rey. Mire, hermano, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Levanta tu mano y di gracias, Señor. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado, lo que ya no servía para nada, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, pues para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oh, yo le daría fuerte palmas a Dios. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. El poder de Dios, solamente el poder de Dios puede salvar. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Puesto de pie, amados hermanos, gloria a Dios. Yo siento de terminar este día, hermanos, con una reflexión. Aleluya. Para los llamados, así judíos como griegos, como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos obtener salvación y la sabiduría de Dios. Yo le invito en esta hora, hermano, a que usted tome unos minutos y usted analice su corazón. Busque ahí en su corazón. Tomemos unos minutos para levantar nuestras manos. Ahí donde está, levante sus manos, cierre sus ojos. Tomen unos minutos. Analicemos nuestro corazón para ver en qué tipo de sabiduría andamos. Tomemos unos minutos. Pensemos en nuestra vida, en qué sabiduría andamos. Aleluya. Tomemos unos minutos, hermanos, para renunciar a la sabiduría que no es de Dios. Renunciemos a todo fruto de la sabiduría terrenal, a todo fruto de la sabiduría animal, a todo aquello que no es de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para que la sabiduría de Dios, hermano, empiece a dar su fruto en nuestra vida. Oh, aleluya. Gracias, Señor, te damos. Te damos gracias, Padre. Tu palabra no miente, Señor. Nos has escogido, Señor, algunos de nosotros, lo vil y menospreciado del mundo, para avergonzar, Señor, a lo fuerte.
Te damos gracias, Señor, que ninguna de las sabidurías trabajó para nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor, que no nos salvaste a través de ninguna sabiduría. Nos salvaste a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no toma un minuto, joven? Cierre sus ojos, levante sus manos. Ahí donde está, dígale: Señor, hermano, usted que está aquí el día de hoy, levante su mano y dígale: Señor, perdóname si he estado viviendo en una sabiduría que no es la tuya, Señor. Me doy cuenta que no soy sabio, solamente soy astuto. Me doy cuenta que no soy sabio, solamente he aprendido de muchas mañas. Y en eso he vivido mi vida, en puras mañas, en pura astucia humana. Aleluya. Aleluya. Abra su corazón y dígale: Señor, reconozco que en mi vida he estado viviendo en una sabiduría que verdaderamente me está llevando al hoyo. Rey de reyes. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Este día reflexionamos, Padre, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Padre amado, queremos tu sabiduría en nuestra vida. Queremos tener tu sabiduría, Señor. Levanta tu mano y di: yo renuncio a toda sabiduría que no es de Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: yo renuncio a toda sabiduría que no es de Dios. Si tú has estado caminando en la sabiduría de Dios, esto te va a animar a que tú continúes. Esto solamente confirma de que tú estás caminando bien. Te debe de animar a seguir adelante. La palabra no solamente es para aquellos que no estamos, también es para aquellos que estamos, para confirmar que estamos en lo correcto. Oh, aleluya, Señor. Ahí donde estás, di: Señor, yo renuncio a toda sabiduría que no es tuya, a toda maña del pasado que no permite que tu sabiduría florezca en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús.
Queremos tu sabiduría, Padre. Queremos el fruto de tu sabiduría en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy hay mañas, áreas en nuestra vida a las cuales no hemos renunciado. Seguimos viviendo en ellas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús. Como iglesia necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos el fruto de tu sabiduría en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. El mundo necesita tu sabiduría, Señor. A través de nosotros, tus hijos, Padre. Reflejar tu sabiduría. Por el fruto de la sabiduría, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la alabanza. La exaltación. Aleluya. Renunciamos a la sabiduría del mundo del pasado. Levanta tus manos y di: yo renuncio a toda forma de sabiduría del pasado. Toda forma de sabiduría, Señor, del pasado sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gloria y alabanza en este lugar. Aleluya. Oh, aleluya. Ahí con tu mano levantada, con tus ojos cerrados, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Repite conmigo y di: Señor Jesús. Todos juntos: Señor Jesús, el día de hoy te ruego, prepara mi corazón para recibir tu sabiduría, más sabiduría tuya. Señor Jesús, yo renuncio a toda sabiduría que no viene de ti. La sabiduría del pasado, la sabiduría del hombre viejo. Yo renuncio, Señor, y me declaro libre, 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 para seguir creciendo en tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Denle palmas al Rey. Amén. Gloria a Dios. La próxima semana, hermano, no se quede en casa. Vamos a aprender lo que es la sabiduría de Dios. Y de seguro el Señor nos va a impartir de su sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedir. Tengo una petición. Teresa Lambert pide para que se mejore de salud. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que no vuelve vacía en nuestras vidas. Tu palabra da fruto, que glorifica tu nombre. Que haga brillar tu reino en medio de la oscuridad. Te damos gracias, Señor. Padre amado, ponemos a Teresa Lambert. Señor, que tú toques su salud. Amén. Que su salud pueda mejorar, Señor. Sí, Señor. Extendemos una oración de fe a favor de su cuerpo. Que ella pueda mejorar, Señor. Que su salud se restaure. Padre amado, oramos por un toque divino sobre ella y sobre nuestra hermana Carmen, Señor. Padre, oramos sobre la vida de nuestra hermana Carmen, Señor.
Oh, en el nombre de Jesús. Padre amado, declaramos un toque divino. Declaramos tu sangre preciosa, cubriendo, Padre, la salud de nuestra hermana Carmen. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Que el día de mañana, Señor, nos levantemos con el anhelo de conocerte más, de hablar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, derrama de tu gracia y de tu protección sobre nosotros. ¿Por qué no levantas tu mano y di: yo me declaro lleno de gracia, lleno de favor, protegido con la sangre de Cristo, protegida con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús? Amén. Denle palmas al Rey. Que Dios le bendiga, amado hermano. Pase buenas noches y adelante. Dios me bendiga.